Entré en el vagón de los niños con la certeza de que no iba a salir igual. El revisor había quedado atrás, absorbido por las sombras del pasillo, pero su advertencia seguía vibrando en mis huesos como el eco de sus 1000 relojes. Cada vez que vuelvas, pediré más, hasta que no te quede nada. Ya había perdido un recuerdo. Sentía el vacío donde antes estaba la noche estrellada en Bantry, el peso de mi madre en brazos, la calidez de su pecho contra mi mejilla. Ahora solo quedaba el nombre, una palabra hueca que escribí en el cuaderno para no olvidar que alguna vez había existido algo que valía la pena recordar. El vagón de los niños era diferente a todo lo que había visto. No había asientos, o no los había en el sentido convencional. El espacio estaba lleno de estructuras de metal retorcido que podrían haber sido columpios, toboganes, barras de gimnasia. Todo estaba cubierto de una luz tenue, verdosa, que parpadeaba como la de los tubos fluorescentes viejos. Y en medio de aquel parque imposible, los niños corrían, saltaban, se columpiaban, pero no eran niños, eran siluetas de niños, contornos de niños, lo que queda de un niño después de que el mundo lo ha olvidado. Algunos tenían rasgos definidos, caras que podrían haber sido hermosas una vez. Otros eran apenas borrones, manchas de color que se movían con una energía frenética, como si temieran que si se detenían se desvanecerían del todo. Una niña se acercó a mí. Tendría unos 7 años, o los había tenido. Llevaba un vestido azul marino y el pelo recogido en 2 coletas desiguales. Sus ojos eran grandes, oscuros, y cuando me miró vi en ellos algo que no esperaba: lucidez. «Eres nuevo», dijo. «Los nuevos siempre vienen por aquí cuando ya han perdido algo». «¿Qué perdiste?». Su voz era aguda, clara, pero tenía un eco metálico, como si hablara desde el fondo de un pozo. «Un recuerdo», respondí. El revisor me lo quitó para dejarme pasar. La niña asintió sin sorpresa. Siempre quita algo. A nosotros nos quitó los nombres. Ya no recordamos cómo nos llamábamos. Yo me hice llamar Emily, porque me gustaba cómo sonaba, pero no sé si era mi nombre. Ya no importa. Señaló a los demás niños con un gesto amplio. Aquí todos hemos olvidado algo. Algunos olvidaron el miedo, por eso sonríen todo el tiempo. Otros olvidaron el dolor, por eso no lloran aunque se caigan. Yo olvidé mi casa. No recuerdo dónde vivía, ni si tenía hermanos, ni si mis padres me querían. A veces intento recordar y solo veo una puerta cerrada. No puedo abrirla. «¿Y te gusta estar aquí?», pregunté. Emily me miró con sus ojos grandes y vacíos. «No hay a dónde ir. Este es el tren, siempre es el tren. Los que intentan ir más allá se pierden en los túneles o se los lleva el revisor. Yo prefiero quedarme aquí, jugando. Es mejor que olvidar del todo». Quise decirle que no, que había algo más allá, que Pendleton llevaba 137 años buscando la salida, que yo mismo había prometido a los soldados que recordaría sus nombres. Pero las palabras se atascaron en mi garganta, porque mientras Emily hablaba, algo estaba cambiando en el vagón. Las luces parpadearon, no el parpadeo suave de las atenuaciones, sino un destello violento como un relámpago. Los niños chillaron, pero no de miedo, de emoción. Corrieron hacia las ventanas, pegando sus caras borrosas contra los cristales. «¡Se mueve!», gritó uno. «¡El tren se mueve!». «Mira, mira», gritó otro. «Otra vez los monstruos». Sentí el tirón. Un movimiento brusco, horizontal, que me empujó hacia atrás. El tren había arrancado. No el avance suave de los metros de Londres, sino una sacudida violenta, como si una mano enorme hubiera agarrado el convoy y lo estuviera arrastrando hacia algún lugar. Me sujeté a una barra de lo que había sido un columpio. A mi alrededor, los niños reían, saltaban, se dejaban llevar por la inercia como si aquello fuera la atracción más divertida del mundo. Solo Emily permanecía quieta, mirando por la ventana con una expresión que no era alegría. «Ven», dijo tendiéndome la mano. «Tienes que ver esto, pasa cada cierto tiempo. El tren se desvía y muestra cosas que no deberían existir». Me arrastró hacia la ventana.
Los demás niños se apartaron para dejarme pasar, y por un momento sus caras borrosas se volvieron hacia mí, con una curiosidad que bordeaba la ternura. Me asomé al cristal. La oscuridad del túnel había desaparecido. Fuera, si es que se podía llamar fuera a aquello, se extendía un paisaje que no tenía nombre. Era un páramo, pero no un páramo de tierra y piedra. Era un páramo de hierro y ceniza. Un suelo infinito cubierto de escombros oxidados, de vigas retorcidas, de lo que parecían restos de edificios derrumbados. Sobre ese suelo, un cielo de un rojo tan intenso que parecía sangre derramada, atravesado por nubes negras que se movían con una lentitud antinatural. Y en medio de aquel paisaje, cosas. No sabría describirlas de otra manera. Cosas. Eran enormes, colosales, tan altas que sus cabezas se perdían en las nubes. Tenían formas que a ratos parecían grúas industriales. A ratos parecían cuerpos humanos retorcidos. A ratos parecían montañas. Se movían con una lentitud aterradora, y cada vez que una de ellas daba un paso, el suelo temblaba y nubes de ceniza se levantaban. Las devoradoras, dijo Emily pegada a mi costado. Así las llamamos. Devoran recuerdos. Las ves desde el tren cuando se desvía hacia sus territorios. Recuerdos, repetí sin apartar la vista. Sí, mira. Una de las cosas se inclinó, y vi cómo de su cabeza brotaba una especie de manguera que se hundía en el suelo. Cuando la manguera volvió a levantarse, llevaba algo adherido, algo que brillaba, algo que parecía una nube de estrellas diminutas. Eso, dijo Emily, es el recuerdo de alguien. Las devoradoras los absorben, los mastican, los convierten en parte de ellas. Dicen que cuando una devoradora come un recuerdo, ese recuerdo deja de existir para siempre. Ni siquiera el que lo perdió puede volver a sentirlo. Pensé en Bantry, en la noche estrellada, en mi madre, en el asombro. Me pregunté si lo que el revisor me había quitado terminaría allí, en la panza de una de aquellas criaturas, digerido hasta convertirse en nada. El tren aceleró. Las cosas quedaron atrás, pero el paisaje seguía siendo hostil. Ahora pasábamos junto a lo que parecía una ciudad en llamas. Rascacielos de cristal envueltos en fuego que no consumía, solo iluminaba. Y en sus ventanas, sombras que se movían, que trabajaban en oficinas que ardían sin quemarse. Mi sangre se heló. «Esa es mi oficina», dije. Emily me miró sin entender. «Ese edificio de ahí, el de la esquina, es mi oficina, Canary Wharf. Es exactamente igual, pero en llamas. El tren muestra cosas de los pasajeros», dijo ella como si fuera lo más natural. «A veces se ven casas, escuelas, hospitales, lugares donde los pasajeros estuvieron, pero nunca igual que en la realidad. Siempre arden, siempre se están derrumbando. Es el infierno de los lugares», dicen los mayores. «Los lugares también tienen su propio infierno». Me quedé pegado al cristal, viendo cómo los pisos de la oficina desfilaban ante mis ojos. En el piso 17, mi mesa, la pantalla verde, los expedientes, la taza de café que siempre dejaba a medio terminar. Todo estaba ahí, pero las llamas lamían los bordes, y las sombras que se movían entre los escritorios tenían la forma de mis compañeros. Malcolm Reeves, con sus manos sudorosas, dictaba instrucciones que nadie escuchaba. La becaria de Tailandia tecleaba en un ordenador que ardía. Todos seguían trabajando, ajenos, indiferentes al fuego que los envolvía. «Ese es el verdadero infierno», susurró Emily como si leyera mis pensamientos. «No el fuego, la rutina. El fuego solo es para que no se olviden de que están muertos». El tren volvió a acelerar. Las oficinas en llamas se desdibujaron. Se convirtieron en una mancha naranja que pronto quedó atrás. Ahora el paisaje era diferente. Un campo de batalla interminable, con trincheras y tanques oxidados, y en medio, soldados que seguían luchando una guerra que había terminado hacía siglos. Reconocí los uniformes. Eran los mismos que llevaban Thomas Fletcher y sus hombres. Pero aquí no estaban quietos. Aquí seguían combatiendo, una y otra vez, disparando a fantasmas que nunca morían. «Esos son los que no encontraron refugio»,
dijo Emily. Los que murieron en campo abierto sin un tren que los recogiera. Se quedaron en su propia guerra. Nunca saldrán. El tren se desvió otra vez. Ahora pasábamos junto a un hospital, enorme, blanco, con ventanas que brillaban con una luz blanca y fría. Dentro, camas interminables. Y en las camas, cuerpos envueltos en sábanas que se movían lentamente, como si respiraran, pero sin prisa. No había médicos, no había enfermeras, solo los cuerpos, esperando. El hospital de los que murieron esperando, explicó Emily. Los que estuvieron en lista de espera demasiado tiempo, los que pidieron ayuda y nadie les contestó, ahora esperan para siempre. Pasamos más cosas. Un teatro donde actores representaban la misma obra una y otra vez, sin público. Una biblioteca donde los libros se escribían solos, página tras página, para nadie. Una estación de tren dentro del tren, un andén en medio del páramo, con bancos vacíos y carteles que anunciaban destinos que no existían. Y entonces al fondo, vi algo que me hizo contener la respiración. Era una estación, pero no una estación como las que habíamos visto. Era la estación British Museum. La reconocí por los dibujos de Pendleton, por los fragmentos de mapa que llevaba pegados al pecho. Estaba allí, en medio del abismo, rodeada de ceniza y fuego, pero intacta. Sus columnas de hierro forjado brillaban con una luz propia. Y en el andén, un tren esperaba. No el tren en el que viajaba, otro tren, más pequeño, más antiguo, de madera oscura y ventanas redondas. Tenía un cartel en la parte delantera, con letras que parpadeaban. Londres, vía directa. Esa es la salida, dijo Emily, y su voz había perdido toda la alegría. La estación fantasma. Los mayores dicen que si llegas allí, puedes coger ese tren y volver. Pero nadie ha llegado nunca. El revisor lo impide. Y los túneles están llenos de cosas que no quieren que salgas. Apreté los puños contra el cristal. La estación se alejaba, haciéndose pequeña en la distancia, mientras el tren seguía su curso por aquel páramo infinito. Yo voy a llegar, dije, y la palabra sonó a juramento. Tengo las pistas, tengo el mapa, voy a llegar. Emily me miró con sus ojos grandes y vacíos. ¿Y qué harás cuando llegues? ¿Te irás y nos dejarás aquí? La pregunta me golpeó en el pecho. Miré a los niños que jugaban entre los columpios oxidados, que reían sin motivo, que se movían sin destino. Caras borrosas, nombres olvidados, vidas que habían terminado antes de empezar. No os olvidaré, dije. Cuando vuelva arriba, contaré vuestra historia. Haré que alguien sepa que estáis aquí. Emily sonrió. Era una sonrisa triste, pero era una sonrisa. Eso nos dijeron otros. El hombre de los mapas, Pendleton, nos dijo que volvería, pero nunca volvió. Yo volveré, dije, y no sabía si era verdad o si solo necesitaba creerlo. El tren empezó a frenar. El paisaje del abismo se desvaneció, y la oscuridad del túnel volvió a apretarse contra los cristales. Las luces del vagón recuperaron su color amarillento, y los niños, como si algo los hubiera llamado, volvieron a sus juegos, indiferentes al viaje que acababan de hacer. Emily me tomó de la mano. Su tacto era frío, pero no desagradable. Era el frío de las cosas que han dejado de esperar. Si vas a seguir, dijo, tienes que saber algo. El revisor no es lo peor. Hay algo más allá de él. Algo que vigila los túneles que llevan a la British Museum. Algo que no te pedirá recuerdos. Algo que te los quitará sin preguntar. ¿El qué? No tiene nombre. Los mayores dicen que es lo que había antes del tren. Lo que los ingenieros victorianos encontraron cuando excavaron los primeros túneles. Algo que estaba dormido y que ellos despertaron. Y ahora está ahí abajo, esperando. Soltó mi mano. Ten cuidado, Liam Brennan. Y cuando salgas, acuérdate de nosotros. De los que no pudimos salir. El tren se detuvo. Las puertas se abrieron con un silbido, y el olor a humo y a ceniza que había impregnado el vagón durante el viaje se disipó, reemplazado por el aire rancio de King's Cross Infernal. Bajé del vagón sin mirar atrás.
Sabía que si miraba no podría seguir. El andén estaba vacío. Las ventanillas seguían a oscuras y la cola de almas no aparecía por ningún lado. Era como si el tren me hubiera dejado en un lugar diferente, un intersticio entre los mundos, donde nadie podía verme. Caminé hacia la salida que llevaba al departamento de reclamaciones. Pero antes de llegar, me detuve junto a una columna de hierro forjado, apoyé la frente contra el metal frío y cerré los ojos. En mi memoria, las imágenes del viaje se sucedían como un carrusel, las devoradoras de recuerdos, las oficinas en llamas, los soldados que nunca dejaban de luchar, el hospital de los que murieron esperando, y al fondo, la estación British Museum, con su tren de madera esperando en el andén. Ahora sabía que existía, ahora sabía que era real, pero también sabía que el camino no era solo los vagones del tren. El camino era también el abismo, y en el abismo, algo más antiguo que el revisor esperaba. Me incorporé, saqué el cuaderno de Pendleton y apoyándolo en la columna escribí lo que había visto. Las devoradoras, las oficinas, el hospital, la British Museum y al final, una pregunta que no tenía respuesta. ¿Qué despertaron los ingenieros victorianos bajo Londres? Cerré el cuaderno. Lo guardé bajo la camisa junto a los fragmentos. Cuando llegué a mi mesa, las luces estaban altas y el rumor de las teclas llenaba la nave con su monotonía eterna. Pero ahora, en los rostros de los condenados, me pareció ver algo que antes no había notado. Algo en la forma en que tecleaban, en la forma en que sus dedos golpeaban las letras una y otra vez. No era solo trabajo, era un ritual. Un modo de no ver el abismo, un modo de no recordar que allá afuera, más allá de las paredes de la oficina, había cosas que se movían en la oscuridad. Me senté, puse las manos sobre el teclado, y mientras tecleaba denegado una vez más, repetí en silencio los nombres que no podía olvidar. Thomas Fletcher, George Harris, William Price, John Cooper, Bantry, y ahora, uno nuevo, Emily. El nombre de una niña que ya no recordaba el suyo. El nombre de una promesa que no podía romper.